Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren una vez más aquí su servidor Gerardo, el que analiza, el que reacciona. Así es, chapines salvadoreños, gente de Centroamérica. Aquí está una vez más. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video magnífico, un método que se ha hecho muy popular en Centroamérica, que es el método Bukele. ¿En qué consiste este método Bukele? Consiste en este método en la parte de erradicar a las pandillas, a los salvatruchas. Y pues es un método en que ha habido mucho debate, muchas polémicas y puede ser viable en otros países, como por ejemplo Ecuador, por ejemplo también México. En muchos lados pueda ser viable o no, quién sabe. ¿Están listos para ver? Yo ya también estoy listo. 1, 2, 3. El narcotráfico, la violencia y la delincuencia campan por sus anchas en Ecuador. La amenaza de las bandas organizadas es hoy mayor que nunca y ya no solo desde Ecuador, sino desde todo el mundo nos preguntamos, ¿qué narices podemos hacer para detener este problema? ¿Cómo podemos evitar que Ecuador o cualquier otro país de Latinoamérica se conviertan en estados fallidos? ¿Y qué podemos hacer para que las poblaciones de estos países dejen de pasar penurias tan grandes como las que se vivieron, por ejemplo, en Colombia? Bueno, pues hay muchas Pues sí, personas en prácticamente en Latinoamérica que El creen tener la Salvador, respuesta. Y esta México y respuesta sobre todo recae. Colombia son uno de los países con mayor inseguridad de toda Latinoamérica, de toda Centroamérica. Y pues sabemos que El Salvador ha sido uno de los países con mayor inseguridad en los últimos años, en las últimas décadas, pero a partir de que llegó este Nayib Bukele a la presidencia, que es uno de los presidentes más jóvenes, pues, ¿qué les podemos decir? Fue una persona muy innovadora en su método y en otros tipos de políticas. En las acciones tomadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un hombre que ha impuesto un estricto método de seguridad que ha logrado acabar con la delincuencia en su país en un tiempo récord. Bukele es, sin lugar a dudas, un político de acción. Sus estrategias de marketing, el autoritarismo que no esconde, su activa comunicación en redes, su veloz gestión de la pandemia o sus decisiones acerca de los Bitcoin ha llevado a esta rara avis a estar constantemente bajo el foco de la atención mediática. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que al igual que su homólogo salvadoreño también es bastante joven, ha llegado al poder con un discurso de mano dura contra el narcotráfico. Con Ecuador patas arriba, el estado de excepción, es imposible de dejar de mirar el ejemplo de El Salvador. No obstante, los números de Bukele en cuanto a la disminución de la delincuencia no han salido gratis. A cambio de este logro, se ha tenido que pasar por encima de los derechos humanos y se ha llegado a extremos claramente cuestionables en los centros penitenciarios. Venga, hoy os vamos a explicar en qué consiste su método contra las temibles maras salvadoreñas y vamos a analizar hasta qué punto es un método exportable a Ecuador. Así que, ¿qué han hecho en El Salvador? Venga, en primer lugar, se han endurecido las penas por los delitos relacionados con las maras y el crimen, y se ha facilitado la detención de los sospechosos. Entrar en la cárcel es mucho más fácil ahora que Wow, antes. Se han wow, construido wow, también wow. cárceles de extrema Sorprendente. seguridad, en las que se cometen abusos a gran escala contra los derechos humanos. Esta es la megacárcel de Bukele. 3. Se han endurecido Wow. las condiciones de las prisiones enormemente, algo que busca minar la moral de los pandilleros y desincentivar el crimen mediante el miedo al castigo. 4. Se ha restringido la comunicación a los presos. Esto tiene por objetivo controlar las capacidades para coordinar actos criminales de las maras. 5. Se ha aumentado el gasto en fuerzas de seguridad, tanto ejército. Wow, bueno, estos 5 puntos son muy importantes. Se han endurecido las penas a las maras y al crimen, se han construido cárceles de extrema seguridad, se han endurecido las condiciones de las prisiones y se han restringido la comunicación a los procesos. 5. Se han aumentado el gasto de fuerza de seguridad. Todo esto es un claro ejemplo de la parte de la implementación de sus políticas de mano dura. Muchos podrían decir que atentan la parte de los derechos humanos, otros no, y pues otros estarían diciendo que realmente si no se aplicaban estas políticas
extremadamente duras. Realmente, ¿qué es lo que iba a poder pasar? Pues la delincuencia iba a ir al aumento, iban a estar aumentando. Y pues él desde que llegó se puso la camiseta y pues sí, dijo efectivamente el principal problema era la inseguridad. Como policía, sobre todo en puntos calientes. Además, se ha permitido que las fuerzas del Estado puedan emplear los bienes y armas confiscados a las maras para luchar contra ellas. 6. Por otra parte, se han aprobado sanciones para los medios de comunicación que, según el presidente, transmitan información sobre las pandillas. Esta ley mordaza ha recibido críticas por atacar la libertad de expresión. 7. Se ha llevado a cabo una purga de jueces, algo que también ha sido muy criticado y que ha provocado manifestaciones en las calles. Y 8. Se ha gestionado con una gran opacidad la seguridad penitenciaria. Y ahora diréis, ¿cómo narices se ha podido llegar a medidas tan bestias de forma legal? Pues utilizando una herramienta fundamental, el estado de excepción. Sí, gracias a esta herramienta que lleva a la suspensión de algunos derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, además de la posibilidad de ampliar detenciones provisionales, o poder intervenir las comunicaciones sin el consentimiento de un juez. Todas estas cosas, entre muchas otras, se permiten en el estado de excepción que se decretó el 27 de marzo de 2022, tras un pico muy duro de homicidios. Seguramente, si vivís en países donde la criminalidad no es uno de los mayores problemas, os podéis estar preguntando, ¿tiene sentido apoyar toda esta represión e impunidad? En cambio, si vivís en países con una criminalidad alta, quizás otra pregunta que os surja es, ya, vale, pero ¿funciona este modelo? Pues en El Salvador ha funcionado. Es así, la tasa de homicidios se ha reducido de forma brutal, e incluso teniendo en cuenta que pudieran darse cifras distorsionadas, la realidad es innegable. Eso hace que mucha gente... Pues sí, prácticamente aquí podemos ver que en el 2000 había una tasa de 60.3. Bueno, así posteriormente en el 2015 aumentaron la tasa de homicidios intencionados y pues ya una vez en el periodo de Bukele en el 2019 hasta el 2022 sí ha habido una disminución. De que vive en lugares con condiciones muy duras, se plantee si este modelo, a pesar de represivo y autoritario, no es la opción a elegir para ellos. Por eso mismo, además de otras cosas, el apoyo a Bukele es total y gobierna con una enorme aprobación popular en El Salvador. Pero es que el tío, además, es exageradamente popular en el resto de Latinoamérica y una auténtica estrella mundial. A pesar de que muchas asociaciones u organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado y denunciado enormemente las acciones de Bukele, el presidente salvadoreño no se esconde y no oculta la dureza e impunidad de su gestión. Así, poco a poco, la popularidad y las acciones de Bukele le han llevado a concentrar enormemente los tres poderes del Estado en su figura, algo que nunca es buena noticia cuando ocurre con algún líder político. En 2024 Bukele se enfrentará a nuevas elecciones, con toda la pinta de que acabará renovando el mandato, para alegría de la mayoría de su pueblo. Con esto, ahora llega la pregunta del millón. ¿Es este modelo exportable? Bueno, pues aquí pasa una cosa, y es que todo el mundo quiere ser Bukele, pero nadie es Bukele. Como ya os contamos en el vídeo sobre Ecuador, el país está sumido en una espiral de violencia debido a la oportunidad de negocio que representa para las mafias. Una espiral violenta que sí que es comparable a la de El Salvador. El problema es que aunque la violencia sí es comparable, los países no lo son. Os resumimos aquí algunas de las diferencias. En primer lugar, la concentración de poder de El Salvador en la única persona de Bukele es enorme. En otros países con mayor separación entre los tres poderes del Estado sería mucho más complicado ejercer estas políticas. 2. Por otra parte, la aceptación popular del uso del estado de excepción y de las medidas radicales es viable únicamente por la alta aprobación popular de Bukele, ya que son medidas enormemente complicadas de aprobar sin que la población se te eche encima. La larga historia de violencia de El Salvador, que lleva décadas sumida en el caos, ha hecho que la mayoría de la población acepte la mano dura como política final. 4. Hay que tener en cuenta, además, que El Salvador es un país 3 veces menos poblado que Ecuador, y mucho más pequeño. Por eso mismo, los mecanismos de control autoritarios sobre el total de la población son mucho más eficaces. Y 5. Para finalizar, decir que a la larga, de poco puede servir la mano dura si la pobreza, la desigualdad y la corrupción del país están por las nubes. Vamos, que llevar el estilo Bukele fuera de El Salvador no parece tan sencillo. De hecho, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro intentó exportar el método empleando un estado de excepción similar, pero la cosa ha sido un fracaso absoluto.
La muerte de 46 presas, denuncias por torturas en las cárceles y la imposibilidad de lograr el control en los centros penitenciarios han sido el resultado de la fallida exportación del método. Como os decimos, el modelo Bukele funciona porque está Bukele y porque tiene un poder de control muy grande. No obstante, es absolutamente lógico que la gente que vive atemorizada por la criminalidad vea en el modelo Bukele una salvación. Esperamos que así sea para los que viváis en El Salvador. Aún así, cabe decir que la historia ha demostrado que los métodos punitivos y represivos suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. Si no se abordan las reformas estructurales que saquen a la población de la pobreza, más pronto o más tarde los fantasmas de la violencia volverán a aparecer en algún momento. Dicho esto, esperamos que en Ecuador la situación actual se calme y deseamos que las políticas que se apliquen contra la delincuencia sean las mejores para el total de la población. Mucho ánimo para todos los que nos veis desde allí. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Estamos ante un claro ejemplo de la cuestión de si el fin justifica los medios? ¿Creéis que el método Bukele es la solución? Os leemos en los comentarios. Por lo demás, deciros que... Wow. Pues quedo igual sorprendido y pues igual mi opinión y mi punto de vista que yo podría decir acerca de este método Bukele es que realmente es un método pues que es muy difícil, como aquí se comenta, extraditarlo, copiarlo, replicarlo en otros países, ya que en El Salvador es un país muy pequeño y es muchísimo más fácil realmente aplicarlo. En otros países como tanto el Ecuador, México o algún otro país es muchísimo más difícil y complicado, principal número uno, porque la población es muy grande. Segundo, pues porque como igual la parte de la desigualdad es muy abismal en otros países, pero principalmente es la parte de la cantidad de personas que hay. Otro, pues yo creo y yo soy del fiel partidario y de la opinión de que la mejor manera es mejorar las condiciones estructurales, darle las herramientas a las personas o mejorar las condiciones materiales. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente la persona hace conciencia, al hacer conciencia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente tiene esas oportunidades para poder obviamente generar sus ingresos. Y pues realmente aquí se entran muchas variables y muchas cosas, por lo cual luego se cae a la delincuencia o al pandillerismo. Por eso digo que el método Bukele ahí en El Salvador les funcionó por las pequeñas cantidades de personas que hay. En otros lados se puede aplicar, pero se tienen que ver otras variables muy diferentes a las que hay en El Salvador. Pero bueno, espero que estén bien y pues espero igual sus comentarios, que ustedes digan, me platiquen, ustedes escriban qué opinan acerca del método Bukele, creen que se puede realmente replicar en algún otro país o creen, y ustedes qué opinan acerca de la reelección de este Nayib Bukele, que realmente fue algo magnífico, algo no magnífico, y pues todas sus políticas, las que implementó tanto en educación, salud y de todo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Bye.